¿Has percibido alguna vez que el sistema te impone ser como un bloque, impasible, sin quejas, sin rendirte aunque la situación se vuelva crítica? Es como si el mundo deseara que nunca proyectes cansancio, que sostengas siempre una postura firme, que jamás reveles tus puntos débiles. El estoicismo se encuentra hoy en cualquier sitio. Obras, canales, pensamientos de Marco Aurelio en plataformas, y numerosos cristianos lo contemplan con interés al parecer valiente, serio, disciplinado. Yo también estuve en ese grupo. Hace años devoré meditaciones, pensando que ahí estaba la clave para no tambalearme nunca más, como si esas páginas fueran un escudo contra la fragilidad humana. Pero cuanto más leía, más inquieto me sentía en el corazón, como si hubiera una voz interior que me decía, esto no basta. Hoy quiero contarte por qué, y sobre todo, quiero mostrarte algo mucho mejor que el estoicismo puede ofrecerte. Yo conozco esa atracción de cerca. Hubo una temporada en que enfrentaba problemas fuertes en el trabajo y en casa, y decidí que la solución era controlar mis emociones. Si algo salía mal, me repetía, eso no depende de ti, solo depende de ti cómo reaccionas. Funcionó un tiempo. Me sentía más calmado, más fuerte, incluso más respetado por otros que me veían como alguien que no se derrumbaba fácilmente. Pero también empecé a notar que estaba endureciéndome por dentro. Dejé de llorar cuando debía llorar, dejé de pedir ayuda porque los fuertes no piden ayuda, y poco a poco me fui alejando de la gente que más quería, y de Dios. Era como si hubiera levantado un muro invisible. Me protegía del dolor, sí, pero también me aislaba del amor y de la verdadera comunión, y ese muro, aunque parecía sólido, me estaba dejando vacío. El estoicismo tiene cosas admirables. Nos recuerda que no todo está bajo nuestro control y que la virtud importa más que las circunstancias. Nos invita a practicar la disciplina, el dominio propio, y eso no está mal. De hecho, la Biblia valora el dominio propio, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Hasta el apóstol Pablo, en el Areópago, citó a pensadores paganos que hablaban de que en él vivimos, nos movemos y somos. Hay terreno común y es bueno reconocerlo. Es cierto que necesitamos aprender a no dejarnos arrastrar por cada emoción pasajera, que la vida requiere templanza y constancia. Pero reconocer lo valioso no significa que debamos abrazar todo sin discernimiento. Y ahí es donde empieza la diferencia crucial, porque cuando rascamos un poco más, aparece la diferencia que lo cambia todo. El estoicismo pone el centro en ti. Tú eres el que tiene que generar la paz, tú eres el que tiene que aguantar, tú eres tu propio refugio. La frase típica es, la felicidad y la libertad comienzan con entender claramente que una cosa eres tú y otra cosa son las circunstancias. Suena bien, hasta que fallas, y todos fallamos. Cuando la voluntad se agota, el estoico se queda solo con su propia fuerza que ya no alcanza. Es como intentar sostener un edificio con las manos desnudas, tarde o temprano se derrumba. Y en ese derrumbe, el silencio es ensordecedor, porque no hay nadie más que tú mismo. En cambio, Jesús nos dice algo completamente distinto. Separados de mí, nada podéis hacer. No es una amenaza, es una invitación llena de ternura. Él no nos pide que seamos invencibles por nosotros mismos, nos pide que nos rindamos a Él para ser verdaderamente fuertes. Recuerdo una noche en que todo se me vino abajo. Perdí un proyecto importante, discutí fuerte con alguien querido y me sentí un fracaso total. Intenté mi vieja técnica estoica, respirar, racionalizar, apretar los dientes. No funcionó. Me quedé vacío, como si todo mi esfuerzo se hubiera evaporado en segundos. Entonces, casi sin fuerzas, me puse de rodillas y le dije, Señor, no puedo más. Y en ese momento sentí su presencia como nunca. No me quitó el problema de inmediato, pero me dio paz que no venía de mí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de circunstancias ni de mi autocontrol, sino de su gracia. Esa noche entendí que la verdadera fortaleza no está en resistir solo, sino en rendirse a Él. Hay otra diferencia enorme en cómo vemos el sufrimiento. El ideal estoico es llegar a la apateia, no sentir perturbación, no dejar que el dolor te mueva. Es como apagar el corazón para no sufrir, como si la solución fuera anestesiar el alma. Pero Jesús nunca nos llamó a eso. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. Jesús sintió angustia en Getsemaní hasta sudar sangre, y nos llama a llevar las cargas los unos de los otros, a compadecer, a amar aunque duela.
Amar siempre implica riesgo de sufrir, porque el amor no es indiferente. Y sin embargo, ese sufrimiento compartido se convierte en un lugar donde la gracia se manifiesta. El dolor no se niega, se transforma. El llanto no se reprime, se acompaña. Y en esa compañía, Dios se hace presente. El estoicismo ve el universo como un gran mecanismo impersonal. Acepta el destino y punto. El cristianismo ve un Padre que conoce cada lágrima y que permite el dolor con propósito redentor. El estoico se resigna. El cristiano confía y esa confianza cambia todo. Yo prefiero tener un Padre que me ama y que transforma mi dolor en algo eterno, a resignarme a un destino frío, porque la resignación te deja inmóvil, pero la confianza te impulsa a caminar, incluso en medio de la tormenta. Y cuando caminas con Él, cada paso tiene sentido, aunque el camino sea oscuro. Entonces, ¿un cristiano puede leer a los estoicos y aprender disciplina? Claro que sí. Podemos admirar su compromiso con la virtud y su rechazo al placer barato. Podemos aprender de su constancia y de su capacidad de enfrentar la adversidad sin rendirse al miedo. Pero no podemos hacer del estoicismo nuestro fundamento, porque cuando lo hacemos, terminamos confiando en nuestra propia fuerza y tarde o temprano, esa fuerza falla. El Evangelio nos ofrece algo infinitamente mejor, no solo aguantar el dolor, sino saber que Cristo lo redime, que resucitó y que un día enjugará toda lágrima. Esa esperanza no es una idea abstracta, es una promesa viva que sostiene al corazón cansado. Hoy te invito a hacer un pequeño examen sincero. En los momentos difíciles, ¿aprietas los dientes y confías en tu capacidad de resistir? ¿O doblas las rodillas y recibes fuerza de aquel que dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? La diferencia parece sutil, pero es la diferencia entre agotarte solo o caminar sostenido por el Dios que te ama. Es la diferencia entre un corazón endurecido y un corazón que, aún quebrado, sigue latiendo con esperanza. Si este mensaje te ha tocado, te pido que pauses un momento y le hables a Dios con honestidad. Dile dónde has intentado ser fuerte por ti mismo y pídele que te llene de su gracia. No tengas miedo de abrirle tu fragilidad, porque ahí es donde su poder se perfecciona. Comparte este video con esa persona que sabes que está luchando por aguantar sola, porque quizá lo que más necesita no es un consejo de fortaleza, sino una palabra de gracia. Y si quieres seguir explorando cómo vivir la fe de manera auténtica en medio de nuestra cultura, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te dé su paz verdadera, esa paz que no depende de tus fuerzas, sino de su amor eterno.